Mi nombre es Sofía, y tengo 27 años, trabajo como diseñadora gráfica en Monterrey. Hace 3 años, en mi cumpleaños, mis padres tomaron el regalo que me había comprado para mí y se lo dieron a mi hermana, Valeria, diciéndome que no merecía nada. Me fui sin decir una palabra, cortando todo contacto. Justo cuando pensaba que había construido una nueva vida, aparecieron en mi puerta, exigiendo que le diera mi casa a mi hermana porque ella la merecía más que yo. Antes de continuar mi historia, cuéntenme en los comentarios desde donde están viendo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que defenderse de una familia que los daba por sentado. Crecer en Ciudad Satélite, Estado de México, era perfecto desde el exterior. Nuestra casa de 2 pisos en un fraccionamiento cerrado hacía creer a todos que éramos la familia ideal. Mis padres, Ricardo y Laura González, trabajaban en el hospital local, él como administrador y ella como enfermera. Éramos cómodamente de clase media, nunca nos faltaron las necesidades básicas. Pero había una división invisible en nuestro hogar que solo yo parecía notar. Cuando tenía 4 años, nació mi hermana Valeria. Desde el momento en que mis padres la trajeron a casa del hospital, algo cambió en nuestra dinámica familiar. Al principio fue sutil, la forma en que mi madre corría hacia Valeria al menor quejido mientras me decía que esperara cuando yo necesitaba algo. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron imposibles de ignorar. Valeria fue la niña dorada desde el principio. Para el jardín de infantes, ya leía por encima de su nivel de grado, encantando a cada adulto que conocía con su personalidad extrovertida y su confianza. Mis padres rebosaban de orgullo en cada junta de padres, exhibiendo sus boletas de calificaciones perfectas en el refrigerador para que todos los visitantes las vieran. Le organizaban fiestas de cumpleaños elaboradas, invitando a todo el vecindario y pasando semanas planeando cada detalle. Yo era diferente, más callada, más introspectiva y atraída por el arte en lugar de lo académico. Podía pasar horas con mi cuaderno de bocetos, creando mundos que solo yo podía ver. Mis padres vieron esto como un problema en lugar de un don. ¿Por qué no puedes ser más sociable como tu hermana?, me preguntaba mi madre cuando prefería quedarme en mi habitación dibujando en lugar de unirme a los niños del vecindario afuera. El arte no te ayudará a entrar a una buena universidad, me sermoneaba mi padre cada vez que me sorprendía dibujando en lugar de estudiar. El patrón de favoritismo se hizo más obvio a medida que crecimos. Cuando Valeria cumplió 10 años, recibió una bicicleta nueva con todos los accesorios. Cuando yo cumplí 3 años antes, recibí una de segunda mano de nuestro primo. Para su 12º cumpleaños, Valeria consiguió su propia computadora para su habitación. Yo compartí la computadora de escritorio familiar hasta que ahorré dinero de cuidar niños para comprar mi propia laptop a los 16. Las mañanas de Navidad eran quizás las más reveladoras. Nos sentábamos alrededor del árbol, aunque intentaba no contar ni comparar, era imposible ignorar que Valeria siempre tenía al menos el doble de regalos que yo. Los suyos solían ser más grandes, más caros y exactamente lo que había pedido. Los míos eran prácticos, olvidables y a menudo se sentían como algo de último momento. Intenté todo para ganar su aprobación. Mantuve un promedio excelente durante toda la preparatoria, me uní a clubes que no me interesaban y ayudaba en la casa sin que me lo pidieran. Nada parecía cambiar el equilibrio. El mensaje era claro, aunque nunca se dijo directamente, Valeria era especial. Yo no. La única persona que parecía verme era mi abuela, Elena, la madre de mi padre. Vivía a unos 20 minutos de nosotros, y visitarla se convirtió en mi santuario. La abuela Elena había sido profesora de arte antes de jubilarse, y entendía mi pasión de una manera que mis padres nunca pudieron. Tienes un don, Sofía, me decía mientras me veía dibujar en su cocina soleada. Había convertido su comedor en un estudio de arte y me daba rienda suelta con sus materiales. Algunos de mis recuerdos más felices son de nosotras pintando juntas, con música clásica de fondo mientras el olor de sus famosas galletas de canela llenaba el aire. Cuando estaba en tercero de secundaria, la abuela Elena me regaló mi primer juego profesional de lápices de dibujo para Navidad. Tu talento merece herramientas adecuadas, susurró mientras mis padres estaban distraídos con algo que Valeria les mostraba. Fue la primera vez que alguien reconoció mi pasión como algo valioso. La abuela Elena se convirtió en mi refugio emocional, la única persona que me hacía sentir que importaba. Cada domingo por la tarde,
iba a su casa, y durante esas pocas horas preciosas, me sentía vista y apreciada. Ella exhibía mis obras de arte con orgullo en sus paredes, algo que mis padres nunca hicieron. Cuando tenía 17 años, la abuela Elena falleció después de una corta batalla contra el cáncer. Su pérdida dejó un vacío que nada podía llenar. En el funeral, mientras mis padres se consolaban mutuamente y se preocupaban por cómo Valeria estaba manejando la pérdida, yo estaba sola junto al ataúd, prometiéndole en silencio a mi abuela que seguiría creando arte sin importar qué. En su testamento, la abuela Elena me dejó sus materiales de arte y un pequeño fondo de ahorro que podría cobrar cuando cumpliera 21 años. Para ayudarte a perseguir tus sueños, decía la nota adjunta. Mis padres sugirieron que lo usara para algo práctico, como libros de texto universitarios, pero yo sabía que la honraría usándolo para materiales de arte. La universidad se convirtió en mi escape. Fui aceptada en el TEC de Monterrey con una beca parcial para diseño gráfico. Por primera vez, estuve rodeada de personas que apreciaban la creatividad y entendían mi pasión. Mis padres parecían aliviados de tenerme fuera de casa, centrando toda su atención en preparar a Valeria para sus solicitudes universitarias. Durante esos 4 años, regresé a casa solo para las festividades importantes, y cada visita reforzó que había tomado la decisión correcta al crear distancia. Mis padres hacían preguntas superficiales sobre mis estudios, pero se iluminaban con interés genuino cuando Valeria hablaba de sus logros en la preparatoria. Comencé a aceptar que así eran las cosas y dejé de esperar algo diferente. Después de graduarme, acepté un trabajo en una pequeña firma de diseño en la Ciudad de México. Pensando que el éxito profesional finalmente podría ganarme el reconocimiento que anhelaba de mis padres, los invité a mi primera exposición en una galería, donde se presentaba parte de mi arte digital. Mi madre llamó la mañana del evento con voz de disculpa, explicando que Valeria tenía un resfriado leve y que necesitaban quedarse en casa con ella. Ella tenía 18 años en ese momento. Esa noche, de pie sola entre otros artistas y sus familias de apoyo, finalmente entendí que nada de lo que lograra sería suficiente para que mis padres me vieran como veían a mi hermana. Fue una realización dolorosa, pero también extrañamente liberadora. Si su aprobación era imposible de ganar, quizás podría dejar de intentarlo y concentrarme en vivir para mí misma. Hace 3 años, mientras se acercaba mi cumpleaños número 24, hacía tiempo que había dejado de esperar grandes celebraciones de mi familia. Mis cumpleaños siempre habían sido asuntos discretos en comparación con las fiestas elaboradas para Valeria. Aún así, cuando mi madre llamó para invitarme a cenar a su casa, sentí una pequeña chispa de esperanza de que quizás las cosas estaban cambiando. ¿Nada elegante?, aclaró rápidamente. Solo una cena familiar. Tu padre va a hacer una carne asada. Acepté la invitación, decidida a mantener mis expectativas realistas. El día antes de mi cumpleaños, decidí darme un capricho con algo para lo que había estado ahorrando durante más de 6 meses, una tableta de dibujo de alta gama que llevaría mi arte digital al siguiente nivel. Con un precio de $15,000, era lo más caro que había comprado solo para mí, pero había trabajado duro y me lo merecía. La elegante caja envuelta estaba en el asiento del pasajero de mi coche mientras conducía a la casa de mis padres la noche de mi cumpleaños. Había decidido no llevarla adentro, planeando en cambio disfrutar abriéndola en la privacidad de mi apartamento más tarde esa noche. Sería mi regalo para mí misma, algo que sabía que me traería alegría sin importar cómo fuera la velada con mi familia. Cuando llegué, el coche de Valeria ya estaba estacionado en la entrada. Respiré hondo, puse una sonrisa en mi rostro y entré con una pequeña botella de vino que había traído para compartir. Ahí está ella, gritó mi padre desde la cocina donde preparaba la ensalada. La cumpleañera. Mi madre me dio un abrazo rápido antes de volver a poner la mesa. Valeria estaba enviando mensajes de texto en el sofá y apenas levantó la vista cuando entré. Gracias por invitarme, dije, poniendo el vino en el mostrador. Por supuesto, cariño. 24 es una edad especial, respondió mi madre, aunque su tono sugería que era todo menos especial. La cena transcurrió con un mínimo reconocimiento de mi cumpleaños. La conversación giró principalmente en torno al segundo año de universidad de Valeria y sus últimos logros en su programa de comunicaciones. Respondí las pocas preguntas que me hicieron sobre mi trabajo en la firma de diseño, manteniendo mis respuestas breves ya que nadie parecía particularmente interesado.
Después de que terminamos de comer la carne ligeramente pasada de cocción y el pastel comprado en la tienda que no tenía mi nombre, me estaba preparando para irme cuando mi padre se aclaró la garganta. Antes de que te vayas, en realidad tenemos una sorpresa, anunció. Mi madre desapareció en su habitación y regresó con un paquete envuelto que tenía exactamente el mismo tamaño y forma que la tableta de dibujo que había dejado en mi coche. Un momento de confusión me invadió, seguido de una oleada de emoción inesperada. ¿Realmente recordaban cuánto quería esta tableta? ¿Habían estado prestando atención cuando la mencioné hace meses? Esto es algo especial, dijo mi madre, pero en lugar de entregarme el paquete a mí, lo puso delante de Valeria. ¿Qué? Pregunté, la única palabra que contenía toda mi confusión. Mi padre se volvió hacia mí con un gesto despectivo. No te merecías nada este año, Sofía. Valeria necesita esto para su clase de diseño gráfico. Me quedé helada mientras Valeria rasgaba ansiosamente el papel de regalo, revelando el modelo exacto de la tableta de dibujo que me había comprado. La misma que estaba en mi coche en ese mismo momento. ¿Cómo? No pude terminar la frase cuando me di cuenta. Vimos la caja en tu coche cuando llegaste, explicó mi madre casualmente. Pensamos que como ya tienes una tableta para el trabajo, Valeria podría usar esta para su clase electiva. Está pensando en especializarse en diseño, ¿sabes? Mi padre asintió de acuerdo. Tiene más sentido que ella la tenga. De todos modos, tiene más potencial en esa área. Observé en un silencio atónito cómo Valeria examinaba su nuevo regalo, mi regalo, con una expresión de suficiencia que sugería que no encontraba nada malo en la situación. Esto es mucho mejor que las básicas que tienen en el laboratorio, dijo efusivamente, sin siquiera mirarme. La crueldad casual del momento me dejó sin aliento. No solo habían tomado algo que me había comprado con mi propio dinero ganado con esfuerzo, sino que lo habían hecho sin pensarlo dos veces, sin preguntar, y con el claro mensaje de que los deseos de Valeria eran más importantes que mi dignidad básica. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado manteniendo unida la frágil esperanza de que mis padres algún día me vieran como digna del mismo amor que tan libremente le daban a mi hermana. No lloré. No grité. Simplemente me levanté de la mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? No seas tan sensible, me gritó mi padre. Es solo una tableta. Puedes comprar otra. Me detuve en la puerta, me volví una última vez para mirarlos a los tres, la expresión irritada de mi padre, la confusión inconsciente de mi madre y la satisfacción presuntuosa de Valeria. Sin decir una palabra, salí, cerré la puerta detrás de mí y me alejé de la casa en la que había crecido. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras navegaba por las calles familiares que me llevarían de regreso a mi apartamento. Para cuando entré en mi plaza de aparcamiento, una extraña calma se había apoderado de mí. La decisión se formó en mi mente con perfecta claridad. Había terminado. No más intentar ganar su amor, no más hacerme pequeña para encajar en el papel que me habían asignado, no más fingir que la forma en que me trataban era aceptable. Esa noche, bloqueé sus números de teléfono, los eliminé de mis redes sociales y comencé a investigar oportunidades laborales lejos de la Ciudad de México. Era hora de construir una vida donde fuera valorada, incluso si eso significaba crear esa vida completamente por mi cuenta. Las semanas siguientes a lo que ahora simplemente llamo el incidente del cumpleaños pasaron en una extraña neblina de determinación y duelo silencioso. Mi teléfono registró varias llamadas perdidas de mis padres en los primeros días, pero disminuyeron rápidamente. No hubo intentos desesperados de contactarme, ni aparecieron en mi apartamento para ver si estaba bien. Su mínimo esfuerzo solo confirmó lo que finalmente había aceptado, no era esencial para ellos. Me sumergí en las solicitudes de empleo, centrándome en puestos que me llevarían lejos del centro del país. Cuando llegó una oferta de una agencia creativa de tamaño mediano en Monterrey, Nuevo León, la acepté sin dudarlo. El salario era un poco más bajo de lo que ganaba, pero la distancia, más de 900 kilómetros de espacio físico y emocional, valía más que el dinero. Di mi preaviso en mi apartamento y en mi trabajo, vendí la mayoría de mis muebles y empaqué mi coche solo con lo más importante, mi ropa, mis materiales de arte, mi laptop y los pocos recuerdos que tenía de la abuela Elena. Un mes después de mi cumpleaños, conducía hacia el norte, hacia una ciudad donde nadie me conocía ni tenía ideas preconcebidas sobre quién se suponía que debía ser.
Mis primeros meses en Monterrey fueron solitarios pero liberadores. Alquilé un pequeño estudio en el barrio antiguo, un barrio artístico donde podía pasar desapercibida entre otros creativos. El anonimato fue sanador. Nadie me comparaba con una hermana dorada. Nadie cuestionaba mi elección de dedicarme al arte. Simplemente podía existir como yo misma. Poco a poco, comencé a establecer conexiones. Mis compañeros de trabajo en la agencia me invitaban a salidas para tomar algo después del trabajo y excursiones de fin de semana. Me uní a una clase local de dibujo de figuras donde conocí a otros artistas. Por primera vez en mi vida, estaba formando relaciones basadas en intereses mutuos y compatibilidad genuina en lugar de obligación. 6 meses después de mi llegada a Monterrey, conocí a Mateo en la inauguración de una galería de uno de mis compañeros de trabajo. Era alto, con ojos amables y una confianza tranquila que inmediatamente me tranquilizó. Mientras discutíamos las obras de arte a nuestro alrededor, me encontré compartiendo opiniones y pensamientos que normalmente guardaba para mí, y él escuchaba con interés genuino. «Ves las cosas de manera diferente», me dijo esa noche. «Es refrescante». Intercambiamos números y, después de nuestra tercera cita, supe que había algo especial entre nosotros. Mateo trabajaba como diseñador arquitectónico, por lo que entendía el proceso creativo y la dedicación que requería. Respetaba mi trabajo y alentaba mis proyectos personales de una manera que nadie, excepto la abuela Elena, había hecho jamás. Tardé 4 meses en contarle sobre mi familia. Estábamos cenando en su apartamento cuando algo que dijo sobre sus propios padres solidarios desencadenó una ola de emoción que no pude ocultar. «¿Qué pasa?», preguntó, notando inmediatamente el cambio en mi expresión. Así que le conté todo, desde la infancia de constante comparación hasta la traición final en mi cumpleaños. Nunca había compartido la historia completa con nadie, y las palabras brotaron de mí como agua a través de una presa rota. Cuando terminé, Mateo se quedó en silencio por un largo momento. Me preparé para las respuestas habituales, que la familia es importante, que debería intentar reconciliarme, que seguramente no era tan malo como lo estaba pintando. En cambio, tomó mi mano y dijo: «No te merecían, Sofía, y tú merecías mucho más». Esas simples palabras de validación abrieron algo dentro de mí. Por primera vez, me permití sentir plenamente la ira y el dolor que había estado reprimiendo durante años. Mateo me abrazó mientras lloraba, sin sugerir ni una sola vez que debía perdonar o olvidar. Mientras tanto, mi carrera estaba floreciendo. Mi nuevo entorno me permitió tomar riesgos creativos que habría dudado en intentar en el centro del país. Mi portafolio se expandió y comencé a llamar la atención de clientes que me solicitaban específicamente para sus proyectos. En 18 meses, fui ascendida a diseñadora senior con un aumento sustancial. Mantuve un estilo de vida minimalista, ahorrando tanto como fuera posible e invirtiendo sabiamente siguiendo el consejo de un planificador financiero que consulté. El pequeño fondo de ahorro de la abuela Elena había madurado, y lo usé como la semilla para mi creciente nido de ahorros. Había algo profundamente satisfactorio en ver crecer mi cuenta bancaria, sabiendo que cada peso representaba mi independencia. Para mi cumpleaños número 27, había ahorrado lo suficiente para el enganche de una pequeña casa en la colonia Country, un tranquilo barrio residencial de Monterrey con calles arboladas y un fuerte sentido de comunidad. No era nada lujoso, una casita tipo bungalow de 2 recámaras construida en los años 70 con buenos cimientos y una decoración anticuada. Pero en el momento en que entré por la puerta, se sintió bien. Esto sería mío, algo que nadie podría quitarme. El día que firmé las escrituras fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Me tomé una foto sosteniendo las llaves y la mantuve en privado, sin publicarla en ningún lugar donde mi familia pudiera verla. Este hito era solo para mí. Durante los siguientes meses, Mateo me ayudó a renovar y decorar la casa, convirtiéndola en un espacio que reflejaba quién era yo. Pintamos las paredes con tonos cálidos y terrosos, instalamos estanterías para mi creciente colección de libros de arte y convertimos el segundo dormitorio en un estudio con una luz natural perfecta. Colgué mis propias obras de arte en las paredes sin disculpas ni explicaciones, algo que nunca habría hecho en la casa de mis padres. Cada rincón del espacio reflejaba mi estética y prioridades. No había compromisos, ni adaptaciones a las preferencias de nadie más. Después de toda una vida haciéndome más pequeña, finalmente me permitía ocupar espacio.
Durante este periodo de crecimiento externo, también estaba haciendo el trabajo interno de procesar mi infancia y las dinámicas familiares. Por la amable sugerencia de Mateo, comencé a ver a una terapeuta especializada en trauma familiar y en hijos adultos de padres emocionalmente negligentes. Lo que experimentaste fue una forma de abuso emocional, me dijo la doctora Ochoa durante una de nuestras sesiones. El favoritismo constante, el descarte de tus necesidades y logros, el mensaje de que de alguna manera eras menos merecedora que tu hermana, todo esto constituyó un ambiente dañino. Que un profesional validara mi experiencia fue poderoso. Durante años, me había cuestionado si estaba exagerando, si todos los hermanos se sentían como yo, si yo era el problema. Ahora, entendía que lo que había experimentado no era normal ni saludable. A través de la terapia, aprendí a establecer límites, a reconocer mi propio valor y a dejar de buscar la validación de personas incapaces de darla. Superé la culpa que ocasionalmente sentía por cortar el contacto con mi familia y acepté que protegerme no era egoísta, sino necesario. Mantuve una conciencia mínima de mi familia a través de conexiones mutuas distantes y vistazos ocasionales en las redes sociales. Cuando amigos de la Ciudad de México compartían actualizaciones que los incluían, me enteré de que Valeria se había graduado de la universidad y había vuelto a casa mientras trabajaba en una empresa de mercadotecnia local. Mis padres parecían no haber cambiado, todavía centrados en la vida y los logros de Valeria. Ninguno de ellos hizo intentos serios de contactarme después de esas primeras llamadas. No hubo cartas, ni mensajes a través de amigos, ni reconocimiento de mi ausencia en sus vidas. Dolía de una manera sorda y distante, pero también confirmaba que había tomado la decisión correcta. Para el tercer aniversario de mi partida, había construido una vida de la que estaba orgullosa. Tenía una carrera gratificante, un hogar propio, una relación amorosa con Mateo y un círculo pequeño pero genuino de amigos que conocían y apreciaban a la verdadera yo. Había creado el sentido de pertenencia que siempre había anhelado, y lo había hecho completamente en mis propios términos. Lo que no sabía era que mi nueva y pacífica existencia estaba a punto de ser interrumpida de una manera que nunca podría haber anticipado. Era una tranquila mañana de domingo en abril. Mateo se había quedado a dormir la noche anterior, pero se había ido temprano para una reunión de ciclismo con amigos. Yo disfrutaba de la soledad, sentada en el columpio de mi porche con un café y un cuaderno de bocetos, planeando una nueva serie de ilustraciones que quería crear. El sonido de un coche deteniéndose me hizo levantar la vista de mi dibujo. Un sedán de alquiler se había estacionado frente a mi casa. Y mientras observaba, emergieron 3 personas, mi padre, mi madre y Valeria. Por un momento, pensé que estaba alucinando. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Por qué estaban aquí? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, caminaban por mi sendero. Mi padre iba a la cabeza con pasos decididos, mi madre lo seguía de cerca, su expresión una mezcla practicada de preocupación y reproche. Valeria iba un poco más atrás, sus ojos recorrían curiosamente mi propiedad. Sofía, gritó mi padre como si hubiéramos hablado ayer en lugar de hace 3 años. Ahí estás. Me quedé helada en mi porche, con la taza de café apretada en mi mano como un escudo. ¿Qué están haciendo aquí?, logré preguntar finalmente. Es esa forma de saludar a tu familia, respondió mi madre, subiendo los escalones y acercándose a mí como para abrazarme. Retrocedí instintivamente. Hemos estado muy preocupados. Eso era una mentira. Si hubieran estado preocupados, habrían intentado con más ahínco contactarme hace años. No dije nada, simplemente observé cómo los 3 invadían mi porche, mi santuario. Bonito lugar, comentó mi padre, mirando a través de la ventana principal hacia mi sala de estar. Sin esperar una invitación, abrió la puerta principal y entró. Mi madre y Valeria lo siguieron como si este comportamiento fuera perfectamente normal. No tuve más remedio que entrar tras ellos, encontrándolos ya poniéndose cómodos en mi sala de estar. Mi madre examinaba mis estanterías mientras mi padre evaluaba la habitación con ojos críticos. Pequeño, pero te las has arreglado bien, dijo en un tono que sugería una leve sorpresa. ¿Cómo me encontraron?, pregunté, permaneciendo de pie mientras ellos se sentaban sin ser invitados en mi sofá. Tu antiguo jefe en la Ciudad de México mencionó que te habías mudado a Monterrey. Después de eso, solo fue cuestión de contratar a alguien para localizar tu dirección, explicó mi madre casualmente,
como si acosarme fuera algo perfectamente razonable. Valeria estaba abriendo puertas, mirando en mi cocina y por el pasillo hacia los dormitorios. ¿Es todo esto realmente tuyo?, preguntó. ¿Toda la casa? Sí, respondí, observándola con cautela. La compré el año pasado. Algo en su expresión cambió, una mirada calculadora que reconocí de la infancia cada vez que veía algo mío que quería. Bueno, dijo mi padre, aplaudiendo. Deberíamos ir al grano de por qué estamos aquí. Mi madre asintió, su expresión se suavizó con la mirada compasiva que usaba cuando estaba a punto de pedir algo. Valeria tiene noticias emocionantes. Como si fuera una señal, Valeria se puso una mano en el vientre, y noté por primera vez una pequeña pero distintiva barriga de embarazo. Estoy embarazada, anunció, observando mi rostro en busca de una reacción. Felicidades, dije automáticamente, todavía tratando de entender por qué esta noticia requería una emboscada a través del país. Es una situación difícil, continuó mi madre. El padre no está en el cuadro, y Valeria necesita un lugar estable para criar al bebé. Nuestra casa es demasiado pequeña para un bebé, agregó mi padre. No hay espacio adecuado para una guardería. Una fría comprensión comenzó a apoderarse de mí. Miré sus rostros, esperando estar malinterpretando la situación. Tu hermana merece este lugar más que tú, declaró de repente mi padre, señalando mi sala de estar. Tú eres solo una persona. Valeria será madre pronto. Lo miré con incredulidad. Esta es mi casa. La compré con mi propio dinero. La familia debe apoyar a la familia, interrumpió mi madre. Siempre has sido egoísta, Sofía. Siempre pensando solo en ti misma. Valeria ya caminaba por el pasillo hacia mis dormitorios. Esta habitación más pequeña sería perfecta para la guardería, gritó. Tendré que repintar, por supuesto. Ese verde es horrible. Me habían rastreado después de 3 años de silencio, no para reconectar o disculparse, sino para exigir que renunciara a mi hogar por Valeria. Era tan indignante que casi me reí. No pueden estar hablando en serio, dije. Estamos completamente en serio, respondió mi padre. Valeria necesita esta casa más que tú. Puedes encontrar un apartamento. Ya viviste en uno antes. No le voy a dar mi casa a Valeria, declaré con firmeza. La expresión de mi madre se endureció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Negándote a ayudar a tu hermana en su momento de necesidad. La ironía de sus palabras era asombrosa. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Qué pensaba ella exactamente que eso implicaba? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró Mateo, más temprano de lo esperado de su reunión de ciclismo. Se detuvo en seco al ver a 3 extraños en mi sala de estar. Sofía, preguntó, acercándose protectoramente a mi lado. ¿Todo bien? Mateo, estos son mis padres y mi hermana, los presenté secamente. Ya se iban. En realidad, estábamos discutiendo cómo Sofía va a dejar que Valeria tenga esta casa, corrigió mi padre, mirando a Mateo con desdén. Asunto de familia. Mateo me miró interrogativamente, su mano encontrando la mía en un apoyo silencioso. Es solo un novio, dijo mi madre con un gesto de la mano. Esto es entre familia. Mateo es más familia para mí que cualquiera de ustedes lo ha sido jamás, respondí, sacando fuerzas de su presencia. Valeria regresó de su recorrido autoguiado por mi casa. El dormitorio principal es de buen tamaño. Mis muebles cabrían allí. ¿Cuándo puedes sacar tus cosas? La pura audacia de la pregunta me dejó sin palabras. Realmente creían que simplemente les entregaría mi casa porque Valeria la quería. Nada había cambiado. A sus ojos, yo seguía siendo menos merecedora, menos importante, menos digna de tener algo bonito. Creo que todos deben irse, dijo Mateo, su voz tranquila pero firme. Mi padre se levantó, irguiéndose en toda su estatura. Mantente al margen de esto, jovencito. Esto no te concierne. Cualquier cosa que concierna a Sofía me concierne a mí, respondió Mateo con firmeza. Siempre escondiéndote detrás de alguien más, se burló mi padre de mí. Primero tu abuela,
ahora este tipo. La mención de la abuela Elena me provocó un arrebato de ira. ¿Cómo se atrevía a invocar su nombre cuando nunca había apoyado el vínculo que compartíamos? Mi madre se levantó del sofá, ajustándose el bolso en el hombro. Sofía, sé razonable. Siempre has sido difícil. Solo piensa en alguien más que en ti misma por una vez. 3 años de terapia, de reconstruirme, de aprender mi valor, cristalizaron en ese momento. Ellos no habían cambiado, pero yo sí. Ya no era la chica que aceptaría en silencio su trato. Era una mujer de pie en su propia casa, una que se había ganado con su propio trabajo y determinación. La tensión en la habitación se estaba acumulando hacia un punto de quiebre inevitable, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Siéntense, dije, mi voz más tranquila y autoritaria de lo que jamás había usado con ellos. Todos ustedes, por favor, siéntense. El mando en mi tono los sorprendió. Mi padre comenzó a objetar, pero algo en mi expresión lo detuvo. A regañadientes, los tres volvieron al sofá. Mateo, ¿te importaría darnos unos minutos?, pregunté, apretando su mano. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Asentí. Estoy segura. Estaré bien. Mateo les dio a mis padres y a Valeria una mirada mesurada antes de dirigirse a la cocina, lo suficientemente cerca para escuchar si lo necesitaba, pero dándome el espacio para manejar esto por mi cuenta. Acerqué una silla del comedor para enfrentar el sofá y me senté, cruzando las manos en mi regazo. Por un largo momento, simplemente los miré, a estas personas que habían moldeado gran parte de mi vida temprana con su negligencia y favoritismo. El ceño impaciente de mi padre, la preocupación ensayada de mi madre, la expectativa presuntuosa de Valeria, todo tan familiar, sin embargo, ahora tan distante de quien me había convertido. Voy a decir algunas cosas que nunca he dicho antes, comencé. Y van a escuchar sin interrumpir. Oye, mira, comenzó mi padre, pero levanté la mano. Eso es exactamente a lo que me refiero con interrumpir. Por favor, solo escuchen. Desconcertado por mi asertividad, se quedó en silencio. Desde que tengo memoria, continué, ha habido una jerarquía clara en nuestra familia. Valeria en la cima, la niña dorada que no podía hacer nada malo. Ustedes dos en el medio, disfrutando de su gloria reflejada. Y yo en la parte inferior, la olvidada, la que nunca era lo suficientemente buena, sin importar lo que hiciera. Mi madre abrió la boca, pero negué con la cabeza firmemente y la volvió a cerrar. Cuando tenía 7 años, gané el primer lugar en el concurso de arte de la escuela. Mi dibujo fue exhibido en la oficina del director, pero ninguno de ustedes vino a la ceremonia porque Valeria tenía un resfriado. Cuando tenía 12, ahorré mi mesada durante 6 meses para comprarles un marco de fotos de plata para su aniversario. Se lo dieron a Valeria para que lo usara para la foto de su equipo de fútbol. Cuando tenía 16, estuve en el cuadro de honor cada semestre. Pero de lo único que hablaban en la cena era de cómo Valeria era la chica más popular de su clase. Observé sus rostros mientras relataba estos recuerdos, buscando alguna señal de reconocimiento o remordimiento. Mi madre tuvo la decencia de parecer un poco incómoda, pero la expresión de mi padre permaneció a la defensiva. Para mi cumpleaños número 18, me dieron una tarjeta de regalo de $1,000 para una tienda de artículos de oficina. Ese mismo año, le compraron a Valeria un coche para su cumpleaños número 16 porque había estado pidiendo empezar a manejar. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada vacación familiar, el mensaje siempre fue claro: Valeria importaba más. Valeria se movió en el sofá, un destello de algo parecido a la culpa cruzando su rostro por primera vez. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que había algo mal conmigo, algo fundamentalmente indigno de amor que me hacía menos merecedora de su atención y afecto. Me ha llevado años de terapia entender que el problema nunca fui yo. Fueron ustedes y la dinámica tóxica que crearon. Eso es ridículo, interrumpió mi padre. Las tratamos a ambas por igual. ¿Lo hicieron?, pregunté en voz baja. Déjenme contarles sobre mi cumpleaños número 24. El día que tomaron un regalo que me había comprado con mi propio dinero y se lo dieron a Valeria porque, en sus palabras, yo no merecía nada. Mi madre palideció ligeramente. Pensamos que como ya tenías una tableta para el trabajo.
No era suya para tomarla, declaré con firmeza. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nada cambiaría jamás. Que siempre sería yo la que se esperaba que renunciara a lo que era mío, que se hiciera a un lado, que se conformara con menos para que Valeria pudiera tener más. Dirigí mi atención directamente a Valeria. ¿Y tú, sabías que esa tableta era mía? ¿La viste en mi coche? ¿Sabías que me la había comprado yo misma, que había ahorrado para ella durante meses? Pero la aceptaste sin pensarlo 2 veces porque eso es lo que siempre has hecho. Tomar lo que era mío porque creías que tenías derecho a ello. Valeria bajó la vista a sus manos, incapaz de mirarme a los ojos. Esa noche, tomé la decisión de cortar todo contacto con ustedes. No por rencor o ira, sino por autopreservación. Y en los 3 años desde entonces, ninguno de ustedes hizo un esfuerzo real por encontrarme hasta hoy, cuando querían algo de mí. Hice un gesto alrededor de la habitación. Esta casa es mía. Ahorré para el enganche. Pago la hipoteca cada mes. Elegí los colores y los muebles y cada cosa que hay en ella. Me la gané con trabajo duro y determinación, a pesar de crecer creyendo que no merecía nada. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de fotos. Aquí están las fotos del día de la firma de las escrituras. Aquí están los papeles del crédito hipotecario con solo mi nombre en ellos. Aquí está la prueba de que todo lo que tengo, me lo he ganado. Mi padre comenzó a hablar, pero continué. Así que ahora tengo una pregunta para ustedes. Después de toda una vida de darle a Valeria todo y a mí nada, después de 3 años de ni siquiera intentar contactarme, ¿qué es exactamente lo que me han dado que les hace pensar que tienen derecho a exigir que renuncie a mi hogar? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Por una vez, ninguno de ellos tuvo una respuesta preparada. He construido una buena vida aquí, dije, mi voz más suave pero no menos decidida. Tengo una carrera exitosa. Tengo amigos que me valoran. Tengo a Mateo, que apoya mis sueños en lugar de descartarlos. Y tengo esta casa, que representa todo lo que he superado para convertirme en la persona que soy hoy. Me levanté, señalando que la conversación estaba llegando a su fin. Ahora tienen una elección. Pueden respetar mis límites y mi propiedad, en cuyo caso podríamos tener algún tipo de relación en el futuro. O pueden seguir tratándome como siempre lo han hecho, en cuyo caso les pediré que se vayan y no vuelvan. El rostro de mi padre se había puesto de un rojo furioso. Después de todo lo que hemos hecho por ti, farfulló. ¿Así es como nos hablas? ¿Con falta de respeto? ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté de nuevo. Nombren una sola cosa que hayan hecho que fuera únicamente para mi beneficio, no como una ocurrencia tardía a algo para Valeria. Su boca se abrió y se cerró, pero no surgieron ejemplos. Mi madre intentó un enfoque diferente, con lágrimas en los ojos. Somos tus padres, Sofía. Te dimos la vida. Te pusimos un techo sobre la cabeza. Te alimentamos. Te vestimos. Esas son obligaciones, no regalos, asentí. Tienes razón. Esas son obligaciones, no regalos. Cualquier padre decente hace esas cosas. Son lo mínimo indispensable. Así que eso es todo, exigió mi padre, levantándose. ¿No ayudarás a tu hermana? Le darás la espalda a la familia cuando te necesitamos. No le estoy dando la espalda a nadie, respondí con calma. Estoy defendiendo mi posición. El embarazo de Valeria no es mi responsabilidad. Su situación de vivienda no es mi problema a resolver. Ustedes son sus padres. Si creen que necesita ayuda, entonces ayúdenla ustedes mismos en lugar de exigir que renuncie a lo que he trabajado. Siempre has estado celosa de tu hermana, acusó mi madre, recurriendo a una narrativa familiar. No, la corregí. Siempre me ha dolido la forma en que me trataron en comparación con cómo la trataron a ella. Hay una diferencia. Valeria había permanecido inusualmente callada durante este intercambio. Ahora levantó la vista, con una expresión conflictiva. Mamá, papá, tal vez deberíamos irnos, dijo en voz baja. Mi padre le dirigió su mirada furiosa. Así que ahora te pones de su lado.
No estoy tomando partido, respondió Valeria. Pero esta es su casa. No podemos obligarla a dármela. Fue quizás la primera vez que oí a Valeria reconocer que no podía simplemente tener lo que quisiera. El shock de esto silenció momentáneamente a nuestros padres. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Creo que es hora de que se vayan. Mi padre pasó furioso a mi lado sin decir otra palabra. Mi madre se detuvo, como si quisiera decir algo, pero finalmente decidió no hacerlo, siguiendo a mi padre al coche. Valeria se quedó, con la mano apoyada en su pequeña barriga. Sofía, comenzó, luego vaciló. Adiós, Valeria, dije, no con crueldad, sino con firmeza. Ella asintió y salió. Mientras los veía alejarse, un peso que no me había dado cuenta de que todavía llevaba se levantó de mis hombros. Finalmente había dicho las cosas que había mantenido reprimidas durante décadas, y me había mantenido firme frente a su manipulación. Mateo salió de la cocina y me rodeó con sus brazos. Estuviste increíble, susurró contra mi cabello. Me apoyé en su abrazo, sintiéndome agotada y extrañamente energizada. No creo que hayan escuchado una palabra, suspiré. Tal vez no hoy, estuvo de acuerdo. Pero dijiste tu verdad. Eso es lo que importa. Mientras cerrábamos la puerta al coche que se alejaba, me di cuenta de que, por primera vez, no solo había establecido un límite con mi familia, sino que lo había defendido con éxito. Pasara lo que pasara después, nada podría quitarme esa victoria. Los días siguientes a la visita emboscada de mi familia fueron sorprendentemente pacíficos. Había esperado sentirme conmocionada o molesta, pero en cambio, me sentí extrañamente tranquila, como si una tormenta contra la que me había estado preparando durante años finalmente hubiera pasado. Había dicho lo que pensaba, me había mantenido firme y había sobrevivido. Había poder en esa realización. Mateo fue increíblemente solidario, escuchándome mientras procesaba el encuentro y asegurándome que había hecho lo correcto. No tienes nada de qué sentirte culpable, me recordó cuando una punzada momentánea de duda se deslizó. Vinieron a tu casa haciendo demandas irrazonables. Respondiste con honestidad y fuerza. Mi siguiente sesión de terapia con la doctora Ochoa fue particularmente productiva. Lo que experimentaste fue un momento significativo de crecimiento, me dijo. Confrontaste tus dinámicas familiares directamente en lugar de evitarlas o acomodarlas. Es un paso enorme. Discutimos la probabilidad de que mis padres intentaran contactarme de nuevo y cómo podría manejar varios escenarios. Recuerda que tú estableces los términos de cualquier relación en el futuro, enfatizó la doctora Ochoa. Su aceptación de esos términos depende de ellos, pero tus límites no son negociables. 2 semanas después de su visita, llegó un correo electrónico inesperado a mi bandeja de entrada. El remitente era Valeria, y el asunto decía simplemente, ¿podemos hablar? El mensaje era breve: Sofía, sé que probablemente no quieras saber de ninguno de nosotros en este momento, y no te culparía, pero me preguntaba si podríamos reunirnos solo nosotras dos. Sin mamá y papá. Hay algunas cosas que quiero decirte. Si estás dispuesta, tal vez un café en algún lugar público. Tú eliges el lugar y la hora, Valeria. Miré la pantalla durante mucho tiempo, con emociones contradictorias arremolinándose dentro de mí. Una parte de mí quería borrar el correo electrónico y continuar con la ruptura limpia que había hecho. Otra parte sentía curiosidad por lo que Valeria podría querer decirme después de todo este tiempo. Después de discutirlo con Mateo y la doctora Ochoa, decidí escucharla. Sugerí una cafetería cerca de mi oficina, un territorio neutral donde pudiéramos reunirnos durante mi hora de almuerzo, dándome una razón natural para terminar la conversación si salía mal. El día de nuestra reunión, llegué temprano y elegí una mesa cerca de la salida. Cuando Valeria entró, me sorprendió lo diferente que se veía de la hermana pulcra y segura que recordaba. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta, su ropa era práctica en lugar de estar a la moda, y su expresión era vacilante en lugar de presuntuosa. Gracias por reunirte conmigo, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Asentí, esperando que continuara. Valeria rodeó su taza de café descafeinado con las manos. Necesito disculparme contigo, comenzó, su voz tranquila pero firme.
No solo por lo que pasó en tu casa hace 2 semanas, sino por todo. No esperaba este comienzo y no dije nada, permitiéndole continuar. Cuando estabas hablando con mamá y papá, enumerando todas esas cosas de nuestra infancia, fue como escuchar nuestra historia familiar desde una perspectiva completamente diferente. Nunca pensé en cómo se veía y se sentía todo desde tu lado. Tomó un respiro tembloroso. O tal vez no quería pensar en ello. Es más fácil no cuestionar cuando eres el que se beneficia. Reconocí, asintió. Siempre supe que me favorecían. Supongo que simplemente me convencí de que era normal o que de alguna manera me lo merecía. Es vergonzoso admitirlo, pero me gustaba ser la especial. La mayoría de los niños lo harían, respondí. Eso no fue tu culpa. Pero a medida que crecí, era mi responsabilidad reconocerlo y no participar en ello, replicó. Como con la tableta en tu cumpleaños. Sabía que estaba mal. Vi que era tuya, pero simplemente seguí la corriente porque eso es lo que siempre había hecho. Recordé la expresión de suficiencia en su rostro ese día y me pregunté si este arrepentimiento era genuino o simplemente una nueva táctica. Después de que te fuiste, las cosas cambiaron, continuó Valeria. Mamá y papá centraron toda su atención en mí, aún más intensamente. Cada decisión que tomaba era escrutada. Cada logro se esperaba en lugar de celebrarse. Era sofocante. ¿Es por eso que volviste a casa después de la universidad?, pregunté. Soltó una risa sin humor. No tenía muchas opciones. Me gradué con un título en mercadotecnia, pero sin un plan real. Mamá y papá siempre habían tomado mis decisiones por mí. Y de repente, se suponía que debía resolver las cosas por mi cuenta. Entré en pánico y me retiré a lo que era familiar. Por primera vez, sentí un destello de simpatía por mi hermana. Pudo haber sido la favorita, pero eso venía con su propio conjunto de problemas. ¿Y el embarazo?, pregunté con cuidado. La mano de Valeria fue a su vientre. No fue planeado. El padre era un chico con el que salía casualmente. Cuando se lo dije, no quiso tener nada que ver con ello ni conmigo. Bajó la mirada. Tenía terror de decírselo a mamá y papá. Su hija perfecta embarazada y sola a los 23. Pero en lugar de estar decepcionados, estaban casi emocionados, como si este bebé fuera un nuevo proyecto para que ellos lo manejaran. Así que lo de la casa fue idea de ellos, pregunté, comenzando a ver la situación más claramente. Ella asintió. Completamente. Cuando descubrieron dónde vivías, se obsesionaron con la idea de que yo debía tener tu casa para el bebé. Al principio seguí la corriente porque es lo que siempre he hecho. Seguir su ejemplo. Aceptar lo que me dan. No cuestionar. Pero ahora estás cuestionando, observé. Verte enfrentarte a ellos así, sacudió la cabeza con asombro. Nunca he tenido ese tipo de coraje. Fuiste tan clara sobre quién eres y lo que mereces. Me hizo darme cuenta de cuánto de mi vida ha sido sobre ser quien ellos quieren que sea en lugar de descubrir quién soy realmente. Había una sinceridad en su voz que era imposible de fingir. Por primera vez, estaba viendo a mi hermana como una persona separada de nuestros padres, alguien que había sido moldeada por el mismo sistema familiar disfuncional, pero de una manera muy diferente. Nunca quise tu casa, Sofía, admitió. Me horroricé cuando empezaron a exigir que me la dieras, pero no supe cómo enfrentarme a ellos como lo hiciste tú. Me ha llevado años de terapia y distancia llegar a ese punto, le dije. ¿Puedo creerlo? Vaciló, luego preguntó, ¿crees que es demasiado tarde para que yo aprenda a hacer lo mismo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Para enfrentarte a mamá y papá? Ella asintió. Para ser mi propia persona, tomar mis propias decisiones, dejar de ser su proyecto. Consideré su pregunta cuidadosamente. No creo que nunca sea demasiado tarde para empezar a convertirte en quien quieres ser. No tengo idea de quién es esa persona, confesó. Esa es la parte aterradora. Es aterrador, estuve de acuerdo, pero también liberador. Hablamos durante más de 1 hora, más de lo que había previsto.
Valeria me contó sobre las complicaciones que estaba experimentando con su embarazo, los ataques de ansiedad que había estado teniendo sobre convertirse en madre, su miedo a repetir los patrones de nuestros padres con su propio hijo. No quiero que mi bebé se sienta como te sentiste tú al crecer, dijo. No quiero crear ese tipo de dolor para nadie, especialmente no para mi propio hijo. A medida que nuestra conversación llegaba a su fin, me encontré en una encrucijada. La hermana sentada frente a mí no era la chica presuntuosa y engreída que había aceptado mi regalo de cumpleaños sin pensarlo 2 veces. Era una joven vulnerable y confundida que intentaba liberarse de los mismos patrones tóxicos que me habían alejado hace 3 años. ¿Cuáles son tus planes ahora?, le pregunté. ¿Para la vivienda? Quiero decir. Ella suspiró. Todavía estoy en casa de mamá y papá. He estado buscando apartamentos, pero todo es muy caro, especialmente con el bebé en camino. Puede que tenga que quedarme allí hasta que pueda ahorrar lo suficiente para el depósito de seguridad. Las palabras salieron de mi boca antes de que las hubiera procesado por completo. Tengo una habitación de sobra. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿Qué? Estaba tan sorprendida como ella por mi oferta, pero al considerarla, tenía cierto sentido. Es solo una idea. Mi segundo dormitorio está acondicionado como un estudio ahora mismo, pero podría convertirse en una habitación para ti temporalmente mientras te pones de pie. Con límites muy claros. ¿Harías eso por mí?, preguntó incrédula. ¿Después de todo? No por la Valeria que tomó mi tableta, aclaré, sino por la Valeria que está sentada frente a mí ahora, que está tratando de cambiar. Quizás. ¿Y mamá y papá?, preguntó. No serían bienvenidos en mi casa después de cómo se comportaron, declaré con firmeza. Ese sería un límite no negociable. Valeria asintió lentamente. Entiendo. Y creo que eso podría ser bueno para mí. Un poco de distancia de ellos, espacio para resolver las cosas. Acordamos pensarlo y volver a hablar en unos días. Al despedirnos fuera de la cafetería, Valeria me sorprendió con un abrazo suave. Gracias por escuchar, susurró. Y por verme como alguien que podría ser más de lo que ellos me hicieron. Una semana después, tras largas discusiones con Mateo y la doctora Ochoa y una conversación de seguimiento con Valeria donde establecimos términos y límites claros, mi hermana se mudó a mi habitación de invitados. Convertimos la mitad del espacio en un dormitorio para ella mientras manteníamos un área para mis materiales de arte. Nuestros padres se enfurecieron cuando se enteraron. Mi padre llamó, dejando un mensaje de voz acusándome de robarle a Valeria. Mi madre envió correos electrónicos emocionales sobre cómo estaba poniendo en peligro al bebé al separar a Valeria de su sistema de apoyo. Por primera vez, Valeria no cedió a su presión. Con mi apoyo, les envió un correo electrónico tranquilo y claro explicando que era una adulta tomando sus propias decisiones, que apreciaba su preocupación pero que necesitaba espacio para prepararse para la maternidad en sus propios términos. No fue fácil. Años de patrones establecidos no se disuelven de la noche a la mañana. Hubo momentos tensos, malentendidos y deslices ocasionales hacia los viejos roles. Pero también hubo conversaciones nocturnas en las que realmente nos vimos como adultas por primera vez, recuerdos compartidos revisitados con una nueva comprensión y la construcción gradual de una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la competencia o el resentimiento. Lo más sorprendente fue que Valeria se convirtió en mi aliada para mantener los límites con nuestros padres. Cuando aparecieron sin avisar en mi casa un mes después de que se mudara, fue Valeria quien les dijo firmemente que necesitaban llamar antes de visitar y respetar nuestro espacio. Nunca he visto a papá tan sorprendido, se rió después de que se fueran. Parecía como si me hubieras poseído o algo así. Quizás lo he hecho, bromeé. Mi plan malvado está funcionando. Por primera vez en nuestras vidas, estábamos del mismo lado, unidas contra la dinámica poco saludable que nos había separado durante tanto tiempo. 6 meses después de que Valeria se mudara a mi habitación de invitados, tantas cosas habían cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. La hermana, que una vez había sido la niña dorada de mis padres, se había transformado en una mujer reflexiva e independiente, preparándose para ser madre en sus propios términos. Nuestra relación había evolucionado de inexistente a cautelosamente solidaria a genuinamente cercana.
Habíamos descubierto similitudes que nunca supimos que teníamos. Compartíamos el mismo sentido del humor seco, un amor por las viejas películas en blanco y negro y un inesperado talento compartido para cocinar desayunos elaborados. El cambio más significativo fue en la propia Valeria. Lejos de la influencia de nuestros padres, había florecido, encontrando su propia voz y desarrollando un sentido más fuerte de sí misma. Había encontrado un trabajo de mercadotecnia remoto que le permitiría trabajar desde casa después de la llegada del bebé y había comenzado a ahorrar dinero para su propio lugar. Nunca pensé que diría esto, me dijo una noche mientras estábamos sentadas en el columpio de mi porche, pero en realidad estoy emocionada de hacer esto por mi cuenta. Asustada, pero emocionada. Nuestros padres seguían siendo una presencia complicada en nuestras vidas. Después de varios intentos de recuperar el control y muchas violaciones de límites, habíamos establecido un contacto limitado con reglas estrictas, solo visitas programadas, nada de visitas sin previo aviso, nada de críticas o comparaciones, y absolutamente ningún intento de ponernos una en contra de la otra. Les costaba respetar estos límites, a veces los respetaban y otras veces los ponían a prueba. Cuando hacían esto último, se encontraban con sus dos hijas presentando un frente unido por quizás primera vez en la historia. Mateo había sido un apoyo inquebrantable durante esta inesperada reunión familiar. Él y Valeria habían desarrollado su propia relación amistosa basada en un amor compartido por los juegos de mesa de estrategia y los terribles programas de telerrealidad. Siempre quise una hermana, bromeó una noche después de derrotar particularmente a Valeria en ajedrez. Resulta que todo lo que tenía que hacer era salir con Sofía. 3 semanas antes de la fecha de parto de Valeria, Mateo me sorprendió con una cena a la luz de las velas en casa. Después del postre, se arrodilló junto a mi silla y me presentó una pequeña caja de terciopelo. Sofía, dijo, con la voz llena de emoción. Verte reconstruir tu relación con tu hermana y mantenerte firme en quién eres solo me ha hecho amarte más. Quiero pasar mi vida contigo, construyendo el tipo de familia que ambos merecemos. ¿Te casarías conmigo? El anillo era perfecto, una simple esmeralda rodeada de pequeños diamantes, elegante y único, como nuestra relación. Sí, respondí sin dudarlo. Absolutamente, sí. Valeria fue la primera persona a la que se lo contamos, sus gritos de emoción y lágrimas de felicidad hicieron el momento aún más especial. Mi sobrina o sobrino y yo seremos sus mayores fans, prometió, abrazándonos a ambos. 2 días después, en las primeras horas de la mañana, Valeria me despertó con una voz tranquila que ocultaba el pánico. Creo que es hora, dijo, con una mano en su vientre muy embarazado. Las contracciones se están acercando. Mateo nos llevó al hospital mientras yo sostenía la mano de Valeria en cada contracción. 14 horas después, me convertí en tía de una hermosa y saludable niña llamada Elena, en honor a nuestra abuela que había sido mi única aliada durante tantos años. A ella le habría encantado esto, dijo Valeria mientras colocaba a la pequeña Elena en mis brazos por primera vez. Vernos juntas así, apoyándonos mutuamente. Sosteniendo a mi sobrina, sentí una conexión con mi pasado y mi futuro simultáneamente. El ciclo de favoritismo y negligencia que había definido nuestra infancia terminaría con nosotras. Elena crecería sabiendo que era amada incondicionalmente, valorada por ser exactamente quien era, no por quien alguien esperaba que fuera. Con la ayuda de Mateo, encontré a Valeria un apartamento asequible a solo unas cuadras de mi casa. Pasamos los fines de semana pintándolo y amueblándolo, creando un espacio cálido y acogedor para ella y Elena. El día que se mudó, no sentí pérdida, sino orgullo por su independencia. No podría haber hecho nada de esto sin ti, me dijo mientras organizábamos los últimos juguetes de Elena en la guardería. Sí, podrías haberlo hecho, la corregí. Eres más fuerte de lo que nunca supiste. Solo necesitabas el espacio para descubrirlo por ti misma. Nuestros padres habían conocido a Elena en el hospital, su comportamiento sorprendentemente moderado ante su primera nieta. Habían hecho insinuaciones sobre que Valeria y el bebé se mudaran con ellos, pero por una vez, Valeria había expresado claramente sus propias preferencias sin disculparse. Necesito hacer esto a mi manera, les había dicho con firmeza. Aprecio su apoyo, pero soy la madre de Elena y tomaré las decisiones sobre nuestra situación de vivienda. La expresión de asombro en sus rostros había sido casi cómica.
La hija que siempre había cumplido estaba estableciendo límites con la misma firmeza que la hija que siempre habían ignorado. En cuanto a mí, la vida con Mateo continuó evolucionando de maneras hermosas. Fijamos una fecha de boda para la primavera siguiente, una pequeña ceremonia en un jardín con solo nuestros amigos y familiares más cercanos, incluidos Valeria y Elena. Si nuestros padres serían invitados seguía siendo una pregunta abierta, dependiente de su disposición a respetar nuestros límites en los meses venideros. Mi carrera también floreció. Había sido ascendida a directora de arte en mi agencia, con un equipo de diseñadores que ahora me buscaban para recibir orientación y mentoría. La chica asustada e insegura que había huido de la Ciudad de México hace 3 años se había convertido en una mujer segura y exitosa que construía una vida en sus propios términos. El viaje desde ese devastador cumpleaños hasta donde me encontraba ahora no había sido ni recto ni fácil. Hubo momentos de duda, dolor y soledad en el camino. Pero cada paso, cada límite establecido y defendido, cada acto de autocuidado y autorrespeto, me había llevado aquí, a una vida más rica y satisfactoria de lo que podría haber imaginado. Lo que había aprendido, quizás lo más importante, es que a veces alejarse no es un final, sino un comienzo. A veces, perder lo que pensabas que necesitabas deja espacio para lo que realmente mereces. Y a veces, la familia por cuya aprobación luchas más duramente no es la familia que finalmente te traerá alegría. El regalo que mis padres me habían dado inadvertidamente cuando tomaron mi tableta y se la dieron a Valeria fue la libertad. La libertad del ciclo interminable de intentar ganar un amor que debería haberse dado gratuitamente. Al encontrar el coraje para irme, me había encontrado a mí misma. Al construir límites, había construido una vida. Y en esa vida, inesperadamente, había encontrado una manera de reconectar con mi hermana que habría sido imposible dentro de la dinámica tóxica que nuestros padres habían creado. Mientras miro hacia el futuro ahora, lo hago con esperanza en lugar de resentimiento, con paz en lugar de dolor. El camino a seguir es uno que he elegido para mí, lleno de personas que me valoran por ser exactamente quien soy. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? ¿Cómo encontraron el coraje para defenderse en relaciones desafiantes? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. A veces, compartir nuestras experiencias ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias de crecimiento personal y sanación. Y si conocen a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje, compártanlo con ellos. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, merecen ser valorados por ser exactamente quienes son.